darle la bienvenida también a nuestros dos panelistas, yo quería comentar un poco también a qué se debe la revista Raíces, esta quinta edición que sacamos en Idea País, y en especial este número que trata sobre los dilemas de la juventud. La revista Raíces desde su inicio ha buscado plasmar de cierta manera las reflexiones que nosotros hacemos en torno a las ideas social cristianas que nos inspiran como centro de estudio. Hemos abordado distintas temáticas que nos parecen relevantes a propósito de las distintas temáticas, problemáticas que está viviendo el país. Y desde donde nosotros creemos que podemos aportar desde una altura de miras también a la conversación que se está dando. Y hoy día en especial, claro, la revista de Dilemas de la Juventud responde también a algo muy propio de lo que ha sido Idea País, que siempre hemos tenido como vocación precisamente lo que son los jóvenes. Nosotros nos debemos a ellos y trabajamos con y para los jóvenes en ese sentido. Y lo que aquí se representa son las reflexiones que hemos ido teniendo a lo largo de los distintos cursos de formación, conversaciones, trabajo al interior también de Idea País, desde el cual queremos aportar también nuestra mirada, una mirada crítica también a distintos fenómenos que están ocurriendo hoy día. Y que en ese sentido se abordan a través de los distintos artículos. Fenómenos que influyen, por supuesto, en la manera de comprender la sociedad que tenemos hoy día y que resuenan con fuerza en la juventud. Algunos de estos fenómenos, que son los que se relatan a través de los artículos, son, por ejemplo, la era de la digitalización, el posmodernismo, el estallido social, la crisis educativa que estamos viviendo hoy día, la hipersexualización, que son temáticas también que muchas veces son complejas de discutir o que simplemente se olvidan también en el ajetreo quizás o en todas las otras discusiones que estamos teniendo hoy día y que parecen a veces mucho más relevantes. Basta con decir toda la discusión constitucional en la que estamos hoy día, la crisis educativa, en fin, que a veces ponen un poco de arena quizás sobre temas que también son relevantes. Y bueno, a través de estas inquietudes, ¿no es cierto?, nosotros planteamos quizás tres aristas que se entrecruzan a lo largo de la revista y que tienen que ver con un debilitamiento de las relaciones entre las personas, el cuestionamiento también a ciertos valores tradicionales que, como son la familia, como son el matrimonio quizás, y que hoy día quizás se reemplazan por otras que nos parecen que están ancladas en cierta neutralidad ética también, o quizás a propósito de este posmodernismo. Bueno, por supuesto tienen cada uno un ejemplar, si quisiera, para que lo puedan leer, los distintos artículos, las distintas ensayos que se producen. Y antes de darle, por supuesto, la bienvenida a nuestro panelista, quisiera agradecer también a todos los que fueron parte de este número. Hay varios que están aquí, a quienes trabajaron también para el diseño, la impresión, todo. Hay un largo trabajo detrás de cada edición de la revista Raíces por parte del equipo, y en especial, bueno, a los autores, Cristian Stuart, Emilia García, José Miguel González, Ignacio Stevenson, Juan Pablo Lira, Francisco Alessandri, Magdalena Plant, Eduardo Valenzuela, Cristian Rodríguez, Beatriz López, Kevin Canales, Florencia Salá, Felipe Sosa, Rosario Corbalán, Pablo Valderrama y José Manuel Cuadro, perdón. Ya me voy a retar después José Manuel, no. Bueno, y ya voy a partir entonces con nuestros panelistas para darles la bienvenida. Estamos hoy día con Consuelo Araos, ella es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la École Normale de París. Se especializa en la investigación sobre parentesco, residencia y economías cotidianas. Se ha especializado también en cursos de teoría social y etnografía, y actualmente es investigadora del Centro Signos de la Universidad de los Andes y profesora de la misma universidad. Muchas gracias, Consuelo. Y también estamos con Óscar Landerreche, que es economista de la Universidad de Chile, donde también es profesor de la Facultad de Economía y Negocios. Ha ejercido diversos roles públicos, entre los que se destaca haber sido presidente del directorio de Codelco. También ha asumido distintos roles directivos en la ya mencionada Casa de Estudio de la Universidad de Chile, y particularmente como director del Magíster en Políticas Públicas y de la Escuela de Pregrado de la FEN. Muchísimas gracias y bienvenido a ambos. Y para partir esta conversación, bueno, van a ver primero una exposición de cada uno, alrededor de 15-20 minutos, y luego vamos a hacer también preguntas del público. Pero para partir en el fondo,
abriendo a ambos la misma pregunta, es un poco entender desde el punto de vista de los fenómenos que yo comentaba recién, ¿no es cierto?, como lo veíamos también a través de la encuesta que se hizo Bicentenario, de cómo han ido cambiando ciertos valores que nosotros teníamos bastante como asentados en nuestra sociedad, quizás, Consuelo, tú también como comentando más desde el punto de vista desde las familias, desde las tradiciones también, cuánto han golpeado quizás a la juventud, desde un punto de vista quizás uno lo pueda plantear de forma crítica, pero también con cierta prudencia, porque suele pasar de que también las generaciones, en el fondo, las nuevas generaciones siempre son como incomprendidas por generaciones anteriores, y uno puede ser siempre medio nostálgico a que todos tuvimos en el fondo o una infancia mejor, o éramos jóvenes más buenos quizás que lo que uno podría plantear. Entonces, cómo quizás estos distintos fenómenos han influido hoy día en las nuevas generaciones y cuáles son quizás riesgos y oportunidades también para enfrentar las crisis sociales que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Te dejo la palabra. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Pido disculpas porque estoy con la voz un poquito mala. Espero no tener un ataque de tos en medio de la presentación. Muchas gracias, Magdalena, por hacerme esta invitación a Idea País. Estoy empezando a conocer un poco más el trabajo que ustedes hacen y realmente me gusta mucho la invitación a presentar un número de revista, porque uno tiene la oportunidad y en cierta forma la obligación de hacerse el tiempo de leer con la mayor detención posible estos textos que están recopilados en este número. Antes de entrar en aspectos más puntuales del número y quizá abordar en parte la pregunta de inicio que hizo Magdalena, quisiera destacar la seriedad, la honestidad y la originalidad del esfuerzo intelectual que expresa el conjunto de estos textos, ¿ya? Creo que hay muy claramente en los autores y las autoras que escriben acá una búsqueda por encontrar referencias intelectuales sugerentes, profundas, que les sirvan de horizonte común a una reflexión que a su vez tiene también una marca generacional, ¿no? Hay como, se alcanza a vislumbrar ese esfuerzo de pensarse también ustedes como generación y que están buscando asentar y fundamentar una mirada, ¿ya? En eso yo valoro particularmente cómo han recogido la obra de autores, en particular de sociólogos chilenos que fueron mis propios maestros, ¿no es cierto? Y que a mi juicio han realizado, han producido una obra que todavía tiene mucho por entregar y por orientar, ¿no es cierto?, para comprender la sociedad y la cultura latinoamericana, que son Pedro Morandé, Carlos Cousiño, Eduardo Valenzuela. Y también a ese acervo común que están tratando de construir, hay varios autores muy interesantes de distintas disciplinas, de las humanidades, de las ciencias sociales, tanto chilenos como extranjeros, ¿no es cierto? Aparece Bauman, aparece Luhmann. O sea, hay ahí una suerte de acervo común en construcción que sin duda se puede ir enriqueciendo, puede ir adquiriendo más riqueza, ¿no? Pero creo que ya como base es sin duda original, interesante y distinto desde el punto de vista generacional, ¿no? O sea, apropiarse también ustedes de una tradición que en cierta forma está también siempre la posibilidad de que se pierda y desaparezca, ¿no? Entonces creo que me llama la atención lo que llama Gadamer como esta conciencia hermenéutica en los autores del propio punto de vista, ¿no? O sea, reconocer súper honestamente desde dónde se está pensando, ¿no? Reconocer que ese es un punto de vista que es histórico, ¿no? Pero no por ello dejar de buscar su fundamentación y desde ahí abrirse a una comprensión
que no es dogmática ni cerrada, sino abierta, ¿no es cierto?, pero que tiene un punto de vista nítido, digamos, aunque no definitivo, ¿ya? Y esa disposición a reconocer los propios prejuicios, a reconocer el punto de vista propio como punto de vista, creo que es la condición de base para cualquier conversación, para cualquier diálogo, para cualquier comprensión y conocimiento, y que, sin embargo, entre la generación de que la gran parte de los autores pertenece, es algo escaso. ¿Ya? Si nosotros hoy probablemente Oscar también lo ha experimentado porque somos profesores de jóvenes, ¿no es cierto?, más o menos de la generación de ustedes, y cómo resulta cada vez más difícil, incluso en el ámbito universitario, o sobre todo en el ámbito universitario, encontrarse con esa disposición intelectual, con esa actitud, ¿no es cierto?, de reconocerse a sí mismo como un punto de vista histórico, ¿ya? Esto lo aborda uno de los textos, después lo voy a referir, sobre la cultura de la cancelación, que es justamente lo opuesto a lo que estoy tratando de mostrar. Entonces, esto como un aspecto general, digamos, de las miradas que veo en este número. Ahora sobre el tema central del texto en específico, ¿no? Esta pregunta por lo que llaman los dilemas de la juventud, y creo que el hilo conductor de la revista, ¿no es cierto?, es la pregunta por las condiciones sociales y culturales que afectan las experiencias vitales y las formas de autocomprensión y de construcción de identidad de las generaciones jóvenes en el Chile contemporáneo, ¿ya? Entonces, más que enfocarse en la pregunta por el fenómeno mismo de la juventud, que me parece que todavía queda pendiente, ¿no? Se trata como de una pregunta anterior, ¿no? De preparar el camino para esa pregunta de más largo plazo, que es comprender el fenómeno mismo de la juventud. Y es que se trata de cuál es ese mundo en el que a un conjunto de generaciones le toca y le va a tocar, ¿no es cierto?, vivir sus años de juventud, ser jóvenes, ¿no? Experimentar la juventud vivida, digamos. ¿Cuál es ese mundo en el que eso está ocurriendo y va a ocurrir en el plazo cercano? ¿Cuáles son las principales fuerzas sociales, comunicativas, tecnológicas, morales, ontológicas, que estructuran la experiencia vital, ¿no?, de estas generaciones? Y qué problemas, dilemas, oportunidades emergen, ¿no es cierto?, de ese contexto sociocultural y deben ser entonces enfrentados, ¿no? Y como anticipaba ya Magdalena, ¿no es cierto?, no voy a resumir todas esas distintas fuerzas que, digamos así, estructuran significativamente el mundo contemporáneo que enfrenta la juventud, ¿no es cierto? Pero quisiera mencionar tres. El primero es la idea de posmodernidad, ¿no es cierto? O esta idea de que estamos en una etapa de la modernidad avanzada, ¿ya? Y que tiene ciertas características relevantes. El segundo es el tema de la individuación, ¿ya? Y el tercero de la masificación. Esos son los tres que quisiera destacar. El primero, que tiene que ver con esta idea de lo que se ha llamado posmodernidad, pero en realidad es un concepto un poco equívoco, ¿no es cierto? Digamos, una modernidad tardía, ¿ya? Es descrito por gran parte de los autores como más bien desde un punto de vista crítico, ¿no? Siguiendo autores como Bauman, ¿no?, como Ratzinger, donde aparece esta idea de una sociedad líquida, una sociedad quebradiza, inestable, ¿no? En los ensayos iniciales y también en la entrevista a Eduardo Valenzuela, aparece este elemento, ¿no es cierto?, de una experiencia, yo diría, a propósito de lo que tú señalaste al principio, Magdalena, a mí me gusta más que hablar de una pérdida de valores, yo diría poner antes siempre la experiencia, ¿no? O sea, los valores
no son algo que se define en sí mismo, sino que responde a una experiencia del mundo, ¿ya? Entonces, esta experiencia de liquidez, ¿no es cierto?, de pérdida de solidez, de debilitamiento institucional, todo eso, antes que ser un problema de valores, es un problema de la experiencia del mundo, ¿no?, de la relación con la realidad misma, y en esa medida afecta lo que llamamos el orden de los valores, ¿no? Y entonces, esta idea, ¿no es cierto?, de que un conjunto de estructuras, por así decir, que han organizado significativamente la experiencia del mundo, como no sé, se menciona el ambiente familiar, el ambiente escolar, las escuelas, el Estado, las comunidades religiosas, políticas, el trabajo, se han transformado de forma muy rápida, ¿no es cierto?, y han sobre todo aparecido estos elementos de una cierta pérdida de solidez de esos marcos de referencia, ¿no? Y que en cambio empiezan a ser sustituidas, y acá cito al artículo de García y Stewart, por múltiples opciones y posibilidades, en teoría igualmente válidas, que ofrece una sociedad líquida, ¿ya? Y esta misma tesis, ¿no es cierto?, esta descripción de la modernidad tardía es traducida, digamos, en sus efectos concretos por la interpretación que hace Eduardo Valenzuela de los datos de la encuesta Bicentenario sobre lo que él llama la desinstitucionalización de la experiencia, ¿no? Es decir, digamos así, la pérdida, ¿no es cierto?, de referencia, ¿no?, de validez a ciertas instituciones que median, ¿no?, que median la experiencia individual con la experiencia colectiva, ¿ya? Entonces dice Eduardo Valenzuela, acá lo cito: queremos participar políticamente, pero no a través de los partidos políticos; queremos creer, pero no a través de la iglesia establecida; queremos vivir en pareja, pero no casarnos, ¿ya? Y creo que esta desinstitucionalización en realidad tiene mucho sentido, es muy coherente con lo que Niklas Luhmann, que he también citado, un sociólogo muy importante citado en algunos de los textos, describe como la diferenciación funcional de la sociedad, ¿ya?, cuyo elemento organizador ya no es la necesidad, sino la contingencia, ¿ya? Es decir, aunque el tiempo sigue siendo el horizonte fundamental de la experiencia humana, porque no podemos acceder a todas las posibilidades de forma simultánea y tenemos que seleccionar, ¿no es cierto?, tenemos que elegir, tenemos que decidir. Sin embargo, vivimos en una sociedad que podríamos llamar hiperconsciente de los costos alternativos de esas decisiones, ¿no? Es decir, todo el tiempo tenemos por delante, de algún modo estamos como bombardeados de esas otras oportunidades, esas otras alternativas, esas otras posibilidades que permanecen como disponibles, ¿no es cierto?, frente a cada decisión, a cada selección que vamos haciendo, ¿no? Y que están constantemente como ahí latentes en los medios de comunicación, en la promesa siempre abierta del consumo, ¿no es cierto? Y entonces, de alguna manera, lo que yo diría que describe esta experiencia del mundo es una orientación temporal de rechazo a la irreversibilidad, ¿no? O sea, donde de algún modo, desde el punto de vista individual, hay como una cierta, un emplazamiento constante, ¿no es cierto?, usando ese término de Heidegger, a mantener las alternativas disponibles, ¿ya? Y por lo tanto a reducir la experiencia, la impotencia de la irreversibilidad, ¿ya? Y yo veo esto muy claramente en un tema que no lo abordan en la revista, pero que creo que les queda pendiente porque es muy importante. Quizá no lo abordan porque a lo mejor todavía en el caso de Chile no es tan patente como en otros contextos, sobre todo de países desarrollados, que es el creciente desinterés de las generaciones jóvenes por tener hijos, ¿no? Que es desde el punto de vista demográfico, digamos, es una especie como de hecatombe, ¿no? O sea, no queremos verlo porque es tan, digamos, terrorífico lo que eso significa, ¿no? Y difícil de comprender, ¿no? Como en la obra de teatro de Sartre, ¿no es cierto? Sí, 5 minutos. Barioná, ¿no es cierto? ¿Qué significa que una sociedad no quiera tener más hijos? ¿Ya? Entonces, a mí me parece que
especie de, como de fobia a la irreversibilidad de alguna manera, se expresa muy fuertemente con relación, por ejemplo, a la decisión de tener hijos, que es probablemente lo más irreversible que puede existir, ¿no? Y de alguna manera no tenerlos, ¿no es cierto?, ofrece la ilusión de que puedo siempre volver atrás o cambiar de dirección, ¿no? Reinventarme, emprender, realizar otra posibilidad de mí mismo, y entonces aparece este elemento, ¿no es cierto?, que es el segundo de la individuación, como esta constante impulso, ¿no es cierto?, a producir posibilidades de mí mismo distintas, nuevas, alternativas, ¿no? Perfiles simultáneos en distintas redes sociales y nunca tener que aceptar, digamos, así que en realidad nunca podemos realizar todas las posibilidades, ¿ya? Entonces, este elemento, voy a apurarme un poquito porque estoy medio atrasada. Entonces, creo que este elemento de la intolerancia a la irreversibilidad, ¿no es cierto?, está vinculada con una forma de entender la individuación, ¿ya? Que también es abordado en varios de los textos, ¿no es cierto? Y en particularmente pienso que esta suerte de paradoja, ¿ya?, que aparece en varios de los artículos de, por un lado, esta tendencia a una manifestación de la propia individualidad, de la subjetividad, ¿no es cierto?, de la autoexpresión, ¿ya?, con una vulnerabilidad tremenda de los jóvenes a la lógica de las masas, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre que, por un lado, esto aparece como una suerte de culto, ¿no es cierto? Eduardo Valenzuela dice, bueno, las familias son hoy en día el soporte emocional para que cada uno explore y descubra su individualidad, ¿no es cierto? Pero por otro lado, esos mismos jóvenes que tienen tanta conciencia de su individualidad, ¿no es cierto?, paradojalmente resultan jóvenes que muchas veces encuentran dificultades para autoafirmarse, ¿no?, para ser autónomos, resilientes, para tener una cierta seguridad, ¿no es cierto?, frente a la vida que a mí por lo menos a veces me resulta como paradojal, ¿no? O sea, ¿por qué lo que vemos no es una individualidad, digamos así, consistente o sólida, ¿no?, sino justamente por también fluida y que rechaza, ¿no es cierto?, incluso, otro artículo lo aborda, ¿no?, rechaza incluso la irreversibilidad de o la determinación de la sexualidad biológica, por ejemplo. Hasta eso es necesario, de algún modo, transformarlo en algo reversible, ¿no? Y en esa medida también la identidad, que se vuelve predominante, la búsqueda por la expresión, la autoexpresión personal, deja de tener también un apoyo sólido, ¿no es cierto? Y se vuelve a su vez también algo muy líquido y muy, digamos, que incluso a la propia persona le cuesta mucho sostener, ¿no?, a cada uno. Entonces, bueno, en este contexto ya general, yo creo que, o sea, mi percepción es que hay un muy buen trabajo, ¿ya?, de descripción de estas como condiciones estructurales del mundo al que se enfrenta, ¿no es cierto?, una generación que está empezando a construir, a tomar sus propias decisiones y a construir su identidad. Y por lo tanto, eso es algo tremendamente difícil, ¿no?, y complejo. Creo que ahora el desafío, y quizá con esto cierro, que me parece que tienen como segunda parte, digamos, es ahora mirar el fenómeno propiamente, ¿no? O sea, quizá de una manera más empírica, ¿no? Algo de esto aparece con el artículo sobre el análisis cuantitativo de algunas características descriptivas de la juventud en Chile, pero creo que la pregunta ahora es, bueno, caracterizar, ¿no es cierto?, delimitar, comprender la complejidad interna de lo que es propiamente la juventud, ¿ya? Y no solo de su mundo, no sé si se entiende.
Y en ese sentido me parece que algo que hace un poco falta en esta versión, en esta primera parte, es una integración, una iteración mayor entre el análisis teórico, el esfuerzo ensayístico y el contraste con los datos empíricos, ¿no? O sea, ir con datos cuantitativos, con etnografía, con datos cualitativos, que no necesariamente tienen que crear ustedes, pueden tomar la cantidad enorme que hay de trabajo empírico sobre la juventud para poder efectivamente poner a prueba, digamos así, ¿no? Este conjunto de hipótesis, este conjunto de ideas que orientan su pensamiento. Y en ese sentido, para cerrar, me permito sugerir, ¿no? Dos ámbitos donde creo que es clave, ¿no es cierto?, incorporar con mayor fuerza para comprender qué significa la juventud en Chile. Uno es la dimensión socioeconómica, la estratificación, las formas de estratificación socioeconómica, porque tiende a prevalecer, y es natural, una mirada de una juventud privilegiada, ¿no? Sobre todo universitaria. Pero sabemos que eso es algo completamente, es una característica minoritaria de la juventud efectiva de las y los chilenos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa una juventud donde el problema no es la cancelación? El problema es, no sé, las oportunidades reales de poder vivir seguro, ¿no es cierto? Donde está a la mano el narcotráfico, la cárcel, el trabajo informal o el no trabajo, ¿no es cierto? La paternidad adolescente, que aparece ahí, la maternidad adolescente. Entonces creo que la dimensión de las condiciones socioeconómicas de vida, cómo atraviesan estos aspectos comunes, generales, ¿no? La sociedad de la información, las redes sociales, eso es algo común. Pero ¿qué pasa con todas estas otras variables que más bien son diferenciadoras, ¿no es cierto?, de experiencias de mundo que son completamente distintas, ¿no? Y que si no las incorporamos, difícilmente vamos a poder comprender profundamente el fenómeno de la juventud. Y la otra dimensión es la demográfica, ¿ya? Fundamentalmente el tema que les mencionaba de la relación ya no con las familias que se tienen, sino con la familia que se forma, ¿no? O sea, ahí yo creo que hay un punto clave que define de un modo inaudito la manera en que se es joven y el destino, ¿no es cierto?, de todas estas generaciones. Y por último, el tema de género, ¿no es cierto?, o sea, cómo también la juventud es algo que se vive de modo muy distinto, ¿no es cierto?, de acuerdo a esa dimensión. ¿Ya? Y todas estas variables creo que son fundamentales si lo que queremos, ¿no es cierto?, es comprender a fondo esta realidad. Eso, perdón por la extensión. No, muchas gracias, Consuelo. Le dejo la palabra ahora entonces a Óscar para que haga su comentario a la revista también. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, primero que nada agradecer la invitación, siempre un gusto venir a Idea País. Creo que es muy destacable lo que hace este centro de estudios junto a otros para intentar indagar, por así decirlo, intentar contribuir a arreglar el desvarío ideológico en que está este país. Y su clase política, que creo que es como evidente, ¿no? O sea, digamos, cuando el principal programa político del país es básicamente un ejercicio de la gente gritándose a la cara, digamos, todos saben a qué programa me refiero, con altísimo rating, digamos, y aparentemente como es muy placentero ir para allá, eso te muestra algo, que el problema, como dicen, no es del chancho, sino del que le da el afrecho, ¿no? Los políticos van a hacer lo que les permita ser populares. Es la gente la que siente la necesidad de gritarse a la cara, ¿no? Entonces, eso muestra un país que está en una agonía casi, ¿no?, existencial muy grande, cuando uno necesita gritar nomás, ¿no?, sin ninguna, ¿no?,
necesito gritarle a otra persona, de cualquier cosa. Eso, los que educamos a jóvenes sabemos que eso indica algunas cosas muy terribles. Así que creo que esta es una institución que hace un esfuerzo en ese sentido. Además creo que esto sacar una revista de celulosa es un hecho romántico a esta altura. Esto es como no, y además que como que huele a celulosa. Es maravilloso. Yo encuentro que es como ya, no, o sea, que ya yo al menos he aprendido a detestar lo virtual de una manera increíble. En fin, eso es lo que pasa cuando uno se pasa demasiado tiempo frente a las pantallas. Quiero destacar el esfuerzo que hacen distintos autores a lo largo de este número. ¿En qué me quiero concentrar yo? A ver, yo me voy a concentrar en cierta medida en el tema del primer artículo, el artículo de Emilia García y Christian Stewart. No sé si alguno de ellos está por acá, ¿no es cierto? Y voy a destruir este artículo. No, o sea, voy a mostrar por qué está todo malo. No, porque creo que, claro, que es el artículo, por así decirlo, doctrinario del número, ¿no? Los demás son como distintas caídas del mismo tema. Veamos este tema en cómo se expresa esto en los problemas de Internet, ¿no? O sea, cómo se expresa esto en términos empíricos, cómo se expresa esto en términos de la familia, cómo se expresa, en fin. Me parece que esa es como la idea, y creo que es el artículo central. Y para abordarlo voy a citar a uno de mis héroes personales, que es Albert Camus, ¿no? Al que ¿no es cierto? Al que releí cuando empezó la pandemia, por razones obvias, que era bien aterrorizante eso, ¿eh? Cuando uno leía, no sé cómo se traduce en español, ¿La plaga? ¿Sí se traduce? Sí. De Albert Camus. La peste se traduce. La peste de Albert Camus era como terrible porque como que empezó la pandemia, empezó a leer y dentro del libro estaban todos los personajes. O sea, estaba como Isquia Siche, estaba como así. Entonces, era como impresionante. Era una cosa como, ¿no? Entonces, es uno de mis héroes personales. Me releí casi entero Albert Camus durante la pandemia. Y Albert Camus, cuando ganó el premio Nobel, la primera entrevista que dio fue al Diario Deportivo de Francia. Esa fue la primera que dio. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo sabe, pero Albert Camus era futbolista. Era arquero, de hecho, del equipo que era como la U, pero de Argelia. ¿Sí? Él había estudiado, era argelino, francés, digamos, ¿ah? Y había estudiado en la Universidad de Argelia, creo, no sé cómo se llama, pero él era del equipo de fútbol de la Liga de Argelia, y fue arquero, ¿no? Y entonces él era como el arquero de la U de Argelia, ¿ya? Y entonces después fue como escritor y filósofo existencialista y todo lo demás. Se gana el premio Nobel, le da la primera entrevista al Diario Deportivo francés, y la cita es maravillosa, dice: todo lo que sé sobre los deberes éticos entre los hombres lo aprendí en una cancha de fútbol. Es el titular y de eso se trata el artículo. Repito, todo lo que sé sobre los deberes éticos entre los hombres lo aprendí en una cancha de fútbol. Esto lo está diciendo un filósofo existencialista. Esto lo está diciendo una persona profundamente atea. Una persona atea en el sentido más profundo de la palabra, no solo atea del catolicismo francés, atea del marxismo clásico también, ¿no? Porque esos son los existencialistas franceses, no creen en nada, no creen en el liberalismo, no creen en ni una cosa. Pero Albert Camus sí cree en el fútbol. Y yo creo que hay una sabiduría muy grande ahí, porque en realidad a los que nos gusta el fútbol sabemos que es cierto lo que él dice. En el fútbol uno está obligado a pertenecer a un equipo, o si no, pierde, ¿no? Además, los equipos tienen significado, no son solamente arbitrarios. Los equipos son representaciones simbólicas de estructuras ideológicas, incluso religiosas. Tenemos a la católica, para desgracia mía, ¿no? ¿No es cierto? O regionales, o identidades nacionales, Audax Italiano, ¿no? O, en fin, o sea, se representan las banderas de una pertenencia. Yo pertenezco al equipo. Y por supuesto tengo que trabajar en equipo. La gracia del fútbol, por supuesto, es que hay un delicado equilibrio, que es lo que le ocurre a todos los deportes exitosos, un delicado equilibrio entre el trabajo en equipo, pero tiene que haber una cierta posibilidad de lucimiento individual, pero está regulado. Si uno le pasa la mano con el lucimiento individual, bueno, perjudica al equipo y además te castigan, ¿no? Y empieza a haber problemas en el camarín. Así que hay un espacio para el lucimiento personal, pero en equilibrio con el funcionamiento colectivo. Y la manera en que eso se equilibra es dinámico y no es predecible y ocurre diferente en cada equipo, ¿no? Y además es extremadamente sutil. Como todos los que juegan fútbol saben, ¿no es cierto?
En el fútbol hay códigos que solamente se entienden si uno juega fútbol. Hay veces que uno va, así como Don Elías, ¿no? Abajo, pasa la pelota o pasa el jugador, y a veces está bien, y a veces no está bien. Y si uno mira las dos jugadas, es difícil explicarla, es difícil colocarlo en el manual de la FIFA, pero cualquier futbolista entiende, esa vez estuvo bien, esa vez no estuvo bien. Y no lo podía escribir, no lo puedes escribir. No puedes agarrar a Kant y pedirle, escríbeme el reglamento según el cual ese es foul y ese no. No, eso es un conocimiento ético construido colectivamente en el mundo del fútbol que nos permite discriminar cuándo es posible hacer la barrida y cuándo no. ¿Correcto? Así funciona esto. Y por eso es que es tan maravilloso ese deporte, ¿no? Porque el deporte representa el fair play y cuando en realidad el fair play está un poquito de más, ¿no? Representa las dos cosas. Y cuando se sobregira para cualquier lado, ¿no? Si uno es demasiado fair play, es pánfilo y te revientan. Y si uno no hace puro fair play, bueno, entonces es un desastre, pues, es un problema para incluso el honor de tu equipo. Así que yo encuentro que eso es muy interesante. Y la razón por la cual es importante lo que está diciendo Camus es por una razón muy simple, que creo que es el problema que creo que ustedes están enfrentando ideológicamente en el sector en que están teniendo esta reflexión. Y es una cosa muy simple, ¿no? Y es que Kant, ¿no? Bless his soul, no funciona. ¿Sí? Kant no funciona. O sea, la idea de que yo puedo sentarme y derivar racionalmente reglas éticas, ¿sí? Es interesante para un artículo universitario para ganarse el título de Herr Doctor Professor de no sé dónde. Pero no funciona. Y no funciona por varias razones. La primera razón por la cual no funciona es porque la sociedad en la cual uno está tratando de imponer esas reglas es extremadamente compleja, así que es muy difícil que uno como que derive unas reglas éticas de arriba para abajo y diga así va a funcionar esto, ¿no es cierto? Y la segunda razón por la cual no funciona es porque la pretensión de que uno va a tener ciudadanos que racionalmente van a estar derivando cada vez que se enfrentan a un dilema ético, qué es lo correcto y qué es lo no correcto, es una locura. Eso es una absoluta locura. Porque cuando yo voy a ir a barrer al delantero, ¿no? Que viene así con su uniforme de la Universidad Católica, ¿no? Y por mí yo iría a la yugular, ¿no? Pero sé que tengo que quitarle la pelota de una manera suficientemente ruda como para que me tema, pero suficientemente suave como para que no me cobren el foul, ¿no? Cuando yo hago eso, ¿no? No tengo tiempo para reflexionar kantianamente sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No puedo. Tengo que tener, como por así decirlo, una cierta como memoria ética instalada, una especie de software que me dice esto se puede, esto no se puede. Y la decisión va a ser en un segundo, ¿no es cierto? Va a ser en un día, en una hora. Y la mayor parte de la gente toma ese tipo de decisiones así, ¿no es cierto? La decisión de estoy manejando en la calle y de repente veo que que hay un perico asaltando a una señora. Me hago el leso, me paro y me arriesgo, o me pongo a sentar. A ver, ¿qué diría Kant? ¿No es cierto? No funciona eso. Y el problema es que incluso el pensamiento contemporáneo de raíz, por así decirlo, teológica, ¿no es cierto?, que relacionado con el pensamiento religioso, tiene esa pretensión kantiana. Y desde mi punto de vista eso simplemente no funciona. No funciona. Es interesante académicamente, pero políticamente no funciona, porque al final del día la gente necesita vivir en estructuras que le den respuestas, digamos, por así decirlo, casi automáticas a las discusiones éticas, a los dilemas éticos que enfrentan. Antiguamente, en la antigüedad así previa a Roma, ¿no? ¿Saben ustedes? Las ciudades, que eran como la entidad colectiva de la antigüedad, de la edad de bronce estamos hablando, ¿no? Las ciudades tenían dioses, ¿no? Y es como divertido, porque cuando uno lee historia antigua, así como los asirios y los sumerios y todo esto, cuando hacían guerras, ¿ya? Y conquistaban una ciudad, una de las cosas más importantes era robarse el dios de la ciudad. Lo más humillante era como yo me robo tu dios, que era literalmente una escultura, digamos, yo me robo tu dios. Es como yo le estoy sacando el alma a tu colectivo, voy a destruir tu colectivo. Los dioses eran ciudades, entonces claro,
si uno vivía en la antigüedad, era como, o sea, la gente no era tan idiota como para pensar que el dios de, invento, ¿no es cierto?, Nínive, que no tengo idea cómo se llamaba, ¿ya? O creo que sí sé, Asur, creo. Bueno, Nínive, ¿no es cierto?, era real, ¿no? Y el dios de, no sé, Ur, que era otra ciudad, no lo era, ¿no? No, este era mi Dios. Este es mi Dios. Es mi Dios que representa un cierto conjunto de valores, un cierto conjunto de normas, un cierto conjunto de reglas de comportamiento, ¿no? Un cierto conjunto de, en este caso se puede hacer foul y en este caso no, que es a la que yo pertenezco y la que me funciona a mí, ¿correcto? Y ese otro Dios es otro Dios, distinto. Yo no soy de ese Dios, ¿no? Cuando el general Ptolomeo, ¿no?, uno de los generales de Alejandro Magno, se hizo cargo de Alejandría, se llevó el cuerpo de Alejandro Magno y lo enterró ahí, ¿no es cierto? Y empezó con su proyecto civilizatorio de esa especie como de Nueva York de la antigüedad, ¿no es cierto? Ustedes saben que inventaron, Ptolomeo literalmente inventó un dios, ¿no?, que se llama Serapis, ¿no? Porque él se daba cuenta, la puesta de Alejandría era una mezcla entre la cultura clásica griega, helenística, y la egipcia, que era el poder económico que conectaba con África y con una serie de cosas. Entonces hicieron una fusión entre Zeus y los dioses egipcios e inventaron Serapis. Lo inventaron, ¿no? Y existía el culto de Serapis. Y cuando cayó Alejandría desapareció Serapis. Pero durante mucho tiempo había templos a Serapis. Entonces, yo creo que el problema es que, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que entender, creo que en lo que no entendemos en la modernidad, lo que no entendemos, y en Chile en particular en este momento no entendemos, es que las estructuras sociales a las que podemos o no pertenecer juegan un rol absolutamente crucial desde el punto de vista de cómo uno se inserta en la vida, en el comportamiento, en la realidad. Cómo uno vive su vida, ¿no?, depende de esas estructuras sociales. El primer artículo lo llama esto instituciones, ¿no es cierto? Ahí hay que ser cuidadoso con esa palabra, porque instituciones tiene distintos significados en distintas ciencias sociales, ¿no? Yo me atreví como aquí a definir lo que creo que quería decir el artículo. Diría, una institución, aquí está, es una estructura social de normas que provee un conjunto de significados y propósitos que se operacionalizan en derechos y deberes. Me parece a mí que eso es a lo que se refiere en términos de institución en este artículo. Una institución protege pero exige, explica pero ordena. Eso es una institución. Me parece a mí que eso es lo que está ocurriendo ahí. Desde el punto de vista económico, a mí me parece que el rol de este concepto de institución, donde una versión de esta institución puede ser la familia, otra versión de esta institución puede ser un partido político, otra versión puede ser mi parroquia, otra versión de esta institución puede ser mi equipo de fútbol. Me parece a mí que la razón por la cual funcionan las instituciones en teoría, desde un punto de vista económico, es porque resuelven un problema de agencia, ¿no? La idea de que yo no tengo las herramientas para entender la realidad a la velocidad y con la efectividad que me gustaría, y por lo tanto necesito una institución que me provea esas respuestas. Y por lo tanto tengo que confiar en esa institución. Ahora, puedo incluso confiar en esa institución sin ser completamente pánfilo, ¿no? O sea, como puedo entender que la institución se puede equivocar, ¿no es cierto? Pero que en promedio, ¿no es cierto?, tiene la razón, ¿ya? Hay una novela del maestro Arturo Pérez Reverte, una de sus primeras novelas, que se llama La piel del tambor. Como todas las novelas de Pérez Reverte son de aventuras, ¿correcto? Pero muchas de ellas tienen bastante contenido. En esa novela, que no sé si la han leído, la historia es de un investigador del Vaticano, de hecho de la Inquisición, digamos, pero en la modernidad. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre la oficina del Vaticano, que es el heredero de la Inquisición. Se llama algo así como ¿cómo es? Eso, perfectamente. Y lo mandan a investigar un lío que hay en una parroquia en Sevilla. Ese es como hay un problema ahí con un cura, una iglesia,
hay unos crímenes, y él básicamente es una especie de Sherlock Holmes. Esa es como la idea. Y básicamente lo que discute Arturo Pérez Reverte ahí es cómo, lo que muestra es cómo ese investigador en realidad es ateo, a pesar de ser un cura que está investigando a nombre del el Vaticano, ¿no es cierto? Y la reflexión de por qué él escoge seguir creyendo, a pesar de todos los defectos de la creencia que él tiene. O sea que él en realidad no cree, pero decide actuar como que cree, porque cree que es necesario actuar como que crees. Yo creo que en esa reflexión de Arturo Pérez Reverte, que para los que lo han leído sabrán que es una persona bien compleja e interesante, está representado el problema. Desde mi punto de vista, el camino digamos, político para desafiar este problema de la modernidad es súper complicado, muy complicado. Pero consiste en reemplazar una noción de modernidad por otra, diría yo. Una especie como de versión filosófica de si no puedes ganarles, únete a ellos, por así decirlo, ¿no? Creo que lo que no va a funcionar es la nostalgia de restablecer las instituciones y las estructuras de creencias de antes. Eso no va a funcionar. No funciona. ¿Sí? Se siente tan vacío los rituales que reproducen, ¿no es cierto?, las ceremonias de la Unidad Popular de hace 50 años, se sienten tan absurdos, ¿no es cierto?, como cuando uno intenta reproducir al tradicional Partido Conservador chileno, ¿no?, con su símbolo que era como parecido a la Cruz de Calatrava, así, ¿no? Es tan absurdo, es tan ridículo lo uno como lo otro, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que uno puede reconocer que nos enfrentamos a la necesidad de que existan estas estructuras de creencia y pertenencia. O sea, a mi juicio, una modernidad sana es una modernidad donde los individuos no viven, así como lo describen los distintos artículos, solos y perdidos, digamos, así como alienados, en ese sentido cae claramente en la definición clásica del marxismo, digamos, del proletario, ¿no? Solo un objeto, así que no tiene ninguna estructura de significación de ningún tipo, sino que son personas que están constantemente escogiendo entre estructuras de pertenencia que la sociedad moderna les ofrece. Escogiendo. Y que no necesariamente se autoconvencen de que esas estructuras de pertenencia a las que escogen pertenecer son realmente sagradas en el sentido infantil del término, ¿no? En el sentido de si creo o no, digamos, que Jesús caminó sobre el agua o no. No son sagradas en ese sentido, ¿no? Son sagradas porque son estructuras colectivas que le ofrecen a mucha gente una manera ordenada, ¿no?, y virtuosa de vivir en la sociedad actual. Y por eso son sagradas. Para terminar, les voy a representar esto con dos estructuras que son muy importantes en mi familia. Una para mí y una que es de mi hijo mayor, ¿ya? Entonces la mía es la Universidad de Chile, no el equipo de fútbol en este caso. La verdad era la Universidad de Chile, ¿no? Alguna vez Joe Ramos, decano de la Facultad de Economía, Joe Ramos, por si acaso, para los que no saben mucho de la FEN y la Universidad de Chile, Joe Ramos es como el Nelson Mandela de la FEN, ¿ya? Es como el que arregló la FEN, ¿eh? Sí, es como una cosa así, ¿ya? Joe Ramos siempre cita una cosa que en alguna entrevista me preguntaba, yo le decía, bueno, para usted, ¿qué es la Universidad de Chile? Yo le decía que yo no trabajo en la Universidad de Chile, sino que yo milito en la Universidad de Chile, ¿ya? Para mí tiene esa importancia, porque yo sí considero que en esa institución está contenido parte del alma de esta república. Eso es lo que creo. Genuinamente lo creo. Ahora, no creo que haya nada mágico ahí. No creo que haya nada mágico, ¿no? No creo que por allá escondido en alguno de los sótanos de la casa matriz esté, no sé, ¿no? Atenea o algo por el estilo. No creo eso. Pero sí creo que la institución es sagrada. Esa institución, por ahora, es sagrada.
Y eso significa que yo estoy dispuesto a hacer cosas por esa institución que no estarías dispuesto a hacer por otra. Simplemente no estaría dispuesto. Porque en otros lugares yo simplemente sería un trabajador, un individuo que transaccionalmente doy clase y me pagan. En la Universidad de Chile no es así. No, no. Porque hay una estructura de significados profunda ahí, ¿no? Que yo tengo el deber de preservar. Yo pertenezco a la orden de la Universidad de Chile, ¿no? Así como los caballeros templarios. Ese es mi orden, con todos sus defectos, que tiene hartos defectos. Pero no importa, es mi orden, ¿ya? Y tiene un sentido preservarla. Mi hijo, mi pobre hijo es scout y acaba de estar en el Jamboree Internacional de Scout en Corea, que si alguien vio las noticias, quedó la crema, ¿ya? Por si acaso, quedó la crema porque iba a pasar un tifón, pero eso no fue la razón que quedó la crema. El problema es que Corea del Sur, que es un país muy admirable en muchos sentidos, tiene un pequeño problema que se llama la corrupción. Y básicamente se robaron toda la plata. Y tuvo que entrar el gobierno con el ejército a reemplazar a la asociación de scouts. Hay un escándalo internacional de una... Quedaron botados los scouts. Los tuvieron que alojar estamos hablando de miles, ¿eh? Decenas de miles. Los gringos y los ingleses mandaron aviones militares para sacar a sus scouts de Corea. No, quedó la crema, quedó la crema. O sea, y llegó de hecho, destrozado, mi hijo, él ya es jefe, está en la universidad, tenía unos niños a cargo. Imagínense, quedar votado en Corea un mes con unos niños de 12 años. O sea, es terrible, ¿no? Fue bien traumático, ¿no es cierto? Bueno, a él le pasa eso con los scouts. Para él, la organización de los scouts es sagrada. Representa un conjunto de valores, de cosas que se pueden y no se pueden hacer, ¿no? De maneras de comportarse, de códigos colectivos e individuales, equilibrados, que tiene sentido preservar. Y él estaba absoluto y totalmente indignado con los malditos scouts coreanos que habían dejado la embarrada, digamos. Estaba completamente... ¿eh? Así que esa institución también es sagrada. Nosotros necesitamos construir una sociedad de instituciones a las cuales los individuos los convencemos y los educamos que deben acceder. Me parece a mí que el sistema educativo que tenemos en Chile no convence a nuestros jóvenes de eso. Más bien lo contrario, no los convence, ¿no? No los convence de que en realidad mi proceso de crecer, de madurar, consiste en escoger a cuál de estos grupos voy a pertenecer, cuál vale la pena para mí, cuál creo yo que es al que vale la pena contribuir, ¿no es cierto? Y bueno, y eso lo hago libremente, como individuo, en la modernidad, y eso significa que me puedo cambiar, incluso puede significar que puedo pertenecer a más de uno también, ¿no es cierto? Que puede ser interesante eso. Yo creo que ese es el camino a seguir. Todo lo que sé sobre los deberes éticos entre los hombres lo aprendí en una cancha de fútbol. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Tengo una pregunta en base a lo que los dos comentaron y ahí voy a abrir el espacio también para preguntas del público, porque los dos hablaron mucho de las estructuras sociales, que efectivamente es algo que se plasma, creo yo, en la gran mayoría de los artículos del libro, y es como este diagnóstico que los dos ven también, que son precisamente estas las que se han ido cambiando, ya sea por la valoración que le damos o como las mismas estructuras también han ido cambiando. Entonces ahí mi pregunta va al hecho de si es finalmente, o sea, esta estructura o estas instituciones finalmente, y es como una doble pregunta, existen tanto un poco lo que tú decías, estas necesidades que tenemos como individuos, o sea, existen solo por estas razones económicas, o hay algo también que es de la esencia del ser humano que nosotros quizás podemos llamar tradición, que podamos llamar la propia sociedad o este como núcleo fundamental, incluso pensando, por ejemplo, en la familia. Eso como por una parte. Y la segunda pata también es en el fondo, si estas estructuras son moldeables finalmente. O sea, uno es, y quizás haciendo alusión un poco a lo último que tú decías, tanto que las podemos cambiar o no. O sea, es una problemática, por ejemplo, si en la modernidad hoy día efectivamente es que nosotros podemos escoger en las distintas instituciones cuáles tenemos en ese sentido como de necesidad, pero también cuánto cambia la esencia misma de esa estructura y si eso es problemático o no. Quizás para el tipo tanto de modos de vivir que tenemos, los vínculos que podemos ir generando o no, pensando de nuevo en si hay algo así como una esencia de la institución que uno pudiese plantear.
Parto contigo, Consuelo, quizás, y luego ahí contigo, Oscar, nuevamente. Se gusta así. Em, yo tengo una visión un poco más, no sé cómo llamarlo. Dice Gadamer que no somos nosotros los que, o sea, no es la historia la que nos pertenece, sino nosotros los que pertenecemos a ella, ¿ya? Lo mismo dice Lévi-Strauss sobre el mito, ¿ya? Y uno podría decir lo mismo en relación con la sociedad, con el mundo en el que está inserto, ¿no? O sea, en alguna medida hay una cierta, digamos, sobre todo quizá con más fuerza en la sociedad contemporánea, esta sociedad de la contingencia, ¿no es cierto? Y también lo menciona uno de los artículos de la radical incertidumbre de una sociedad que en el fondo puede ir hacia cualquier lado. O sea, lo único que sabemos es que, dice Luhmann, es que lo que hagamos hoy va a tener un efecto en el futuro, pero no tenemos idea cuál. O sea, pensemos en la pandemia, ¿no es cierto? La forma de la relación con el futuro es la forma de la, digamos, de la total incertidumbre. Entonces, yo creo que poder tener cualquier pretensión de que uno puede conducir, ¿no es cierto?, el modo en que la sociedad opera, digamos, en sus estructuras más elementales, a mi juicio es algo, no sé si llamarlo naif, pero que claramente al menos no es realista, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que uno hace? O sea, ¿qué agencia es posible, ¿no es cierto?, qué posibilidad positiva de relación con el mundo tenemos en un contexto donde experimentamos constantemente la paradoja de que creemos o nos sentimos obligados a elegir, ¿no es cierto?, y a estar constantemente asegurando que las decisiones que tomamos puedan de algún modo revertirse, o si nos emparejamos, bueno, nos emparejamos pero después puedo cambiar. Si es que por un rato quiero trabajar en algo, después puedo cambiarme, ¿no es cierto? El trabajo millennial, como le llaman, ¿no es cierto? O sea, esa como aparente ilusión de una trayectoria que estoy construyendo con mis elecciones, y a la vez el hecho estructural de que experimento todo el tiempo en realidad la impotencia frente a una sociedad que me desborda constantemente y que no puedo controlar. Entonces, yo diría que el problema, o sea, lo que hemos descrito acá, ¿no es cierto?, es estructural. O sea, no es algo que, digamos así, que dependa como de la voluntad o de la actitud que tengamos frente a la vida, ¿ya? Es cierto que en la sociedad funcionalmente diferenciada ya no hay ningún ámbito de la sociedad donde cada individuo sea incluido en su totalidad, como era en los contextos de las sociedades estratificadas, los estratos, ¿no? Ser noble, ser siervo, de algún modo comprendía la totalidad de las orientaciones vitales que daban en alguna medida inscritas, ¿no es cierto? En cambio, lo que hoy tenemos es más bien como una suerte de trayectorias abiertas, ¿no es cierto? Pero eso no nos, o sea, tenemos que tomar las decisiones. O sea, algo tan simple como el momento en que un joven de 18 años, de un estrato socioeconómico relativamente privilegiado, ¿no es cierto?, tiene que decidir qué va a estudiar, ¿no? O cada vez que tenemos que definir si queremos comprometernos en una relación amorosa, por ejemplo, de pareja. Esas son decisiones que hoy en día nos parece evidente que descansen sobre cada uno, pero que histórica y evolutivamente son absolutamente nuevas, digamos. O sea,
si pensamos en el peso, ¿no? En el peso que significa, ¿no es cierto?, la carga que significa para una persona joven que está empezando a entender algo de sí mismo, digamos, que tiene que descansa sobre sí todas las decisiones que tome en la vida y que eso va a tener consecuencias y que solo como en una versión como moderna de Edipo, ¿no es cierto?, solo él va a ser el responsable de esas decisiones que tomó, ¿no? O sea, no está la sociedad, las estructuras sociales para decir, bueno, es que esto era lo que estaba obligado a hacer dada mi posición de nacimiento, ¿no? No. Entonces, eso tiene un lado que podríamos decir positivo en el sentido de experimentar la agencia, la autonomía, pero también tiene un lado de un peso, ¿no es cierto?, tremendo de lo que significa tener que decidir, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hablo de estructura o cuando la sociología habla de estructura, lo único que dice, las estructuras no son cosas, ¿no? Las estructuras son simplemente expectativas condensadas, digamos, ¿no? O sea, expectativas complementarias que de alguna manera se estabilizan, ¿no? Entonces, qué expectativas son las que orientan mis decisiones en cada uno de los ámbitos, ¿ya? En el ámbito educativo, en el ámbito de la casa, de la familia, etc. Entonces, decir que se desestabilizan las estructuras o que se vuelven fluidas, significa simplemente que el horizonte de expectativas, ¿no es cierto?, que orientan la acción, ¿no es cierto?, se vuelven mucho menos nítidas, mucho menos estables, ¿no es cierto?, y por lo tanto resulta mucho más difícil proyectar para cada uno cuál va a ser el horizonte de esa trayectoria vital. Y lo que aparece más bien es un signo de interrogación, ¿no? Un problema, por así decir. La vida se toma la forma de un problema mucho más fuertemente que en otros contextos históricos previos, ¿no? Y eso solo se ha agudizado, eso es algo propio de la modernidad, pero se ha agudizado. O sea, cuando la figura paterna ya no representa necesariamente como, bueno, mi papá es doctor, yo voy a ser doctor, ¿no? Yo soy mujer, bueno, me voy a casar, no. Entonces aparece esta experiencia del horizonte como un signo de interrogación, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, digamos, que caracteriza muy fuertemente lo que significa ser joven en la sociedad contemporánea, ¿no? Y eso quiere decir la relación con las estructuras, ¿no? No quiere decir que las estructuras no existan, que no estén, sino que se vuelven mucho más dinámicas, ¿no es cierto?, se vuelven mucho más difíciles incluso de comprender, ¿no? Y por lo tanto, la pregunta, ¿no es cierto?, que yo creo que uno debiera hacerse comprensivamente, más que decir, bueno, esta es la sociedad que quiero y la voy a hacer así, es constantemente cómo podemos, qué necesitamos, ¿no es cierto?, qué tipo de conocimiento, qué tipo de comprensión, qué tipo de habilidades, ¿no es cierto?, necesitamos para poder hacer frente, ¿no es cierto?, a este horizonte cada vez más incierto del mundo, digamos. Gracias, Consuelo. Oscar. ¿Puedo intentar ofrecerle un consuelo a Consuelo? Por favor. Porque yo tenía una amiga que se exasperaba con lo que a mí me gusta el deporte, verlo, soy malo, practico, pero, ¿no es cierto? Y entonces alguna vez me preguntaba, me decía, Oscar, pero yo te miro a ti, digamos, como representante del patriarcado, digamos, hombre blanco, no sé qué, ¿ah? ¿Ven? ¿Ya? Y yo digo, a ti en realidad te gusta el fútbol porque te gusta el fútbol o porque fuiste educado normativamente para que te guste el fútbol. Esa era su pregunta, como gran pregunta, digamos. Y mi respuesta es, ¿qué me importa a mí, güey? ¿A ti te gustan las empanadas porque te criaron en Chile para que te gusten las empanadas o porque realmente en una especie como de velo rolsiano puro tú habrías escogido las empanadas por sobre, no sé, la comida thai? ¿Qué importa, güey? Yo soy chileno, me gustan las empanadas. Listo. ¿Cuál es el problema con eso? Yo no le veo absolutamente ningún problema a eso.
Sobre todo si uno, aquí viene mi intento de proveer un consuelo, si uno reconoce que uno, teniendo todos estos elementos de determinismo, o sea, habiendo sido, bueno, te tocó esto, tu familia es esto, y culturalmente eres tal cosa, sí, eso es cierto, pero también es cierto de que uno es una particular mezcla de cosas que es bastante difícil de replicar. Lo interesante de la complejidad de la sociedad moderna, que le lleva a migraciones, que le lleva a estas mezclas raras que ocurren, es que cada uno de nosotros es bastante difícil de duplicar. No existe, yo estoy seguro que no existe otro yo. En el mundo. Nadie tiene esa mezcla particular de experiencias, conocimiento, deseo reprimido, cosas oscuras, cosas luminosas. No existe otro como yo. Y por lo tanto, independientemente de que eso que yo soy tiene todos estos elementos determinísticos y que seguramente responden a grandes fuerzas, ¿no? Por supuesto que yo no decidí. Yo soy el depositario de una particular mezcla, o si ustedes quieren, de un particular experimento. Esa mezcla cultural, intelectual, humana, cognitiva, solo la tengo yo. Y yo tengo el deber, creo yo, de llevarla a su máxima expresión. Y nadie va a poder hacerlo si no soy yo. Y eso me hace depositario, si me permiten, de algo completamente sagrado. Algo que si yo lo permito morir, no va a existir nunca más. Yo trato de enseñarle esto a los chiquillos de la FEN. Les trato de decir, cuando los veo, porque yo reconozco la desesperanza que hay, ¿no? Que yo creo que tiene harto que ver con las malditas redes sociales, entre otras cosas, digamos. Cada vez me pongo más chino en eso de... ¿ah? En fin. ¿Ah? Pero, digamos, yo les trato de decir, mira, o sea, si tú puedes organizar lo que tú eres y movilizarlo para generar algo, un emprendimiento, un proyecto político, una ONG, lo que sea, digamos, que le provee a un conjunto de personas acotadas, no a la sociedad completa, eso no lo va a cambiar, nadie va a evitar la guerra de Putin, ¿no? No, a un conjunto de personas acotadas, ¿no es cierto? Ingresos para que puedan mantener sus familias, para que tengan tranquilidad, para que puedan educar a sus hijos, para que se puedan comprar su casa. Y si tú además de eso eres capaz de hacer eso y dotarlo de significado, o sea, esta empresa que nosotros tenemos es una empresa que no contamina o que contribuye a la emergencia, a arreglar la emergencia global, o que, en fin, tiene una manera de comportarse en el mercado que es responsable socialmente, o bla, 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 lo que ustedes quieran, chupaya, eso es una vida bien vivida. Y esa particular empresa, ese particular ONG, ese particular proyecto político solamente lo va a poder hacer esa persona, ¿no? Eso no significa que uno no pueda fracasar. Es decir, parte de la gracia de jugar al fútbol es que uno puede perder. Si no, no tiene gracia. Pues si supiéramos que vamos a tener éxito, no tiene gracia. Pues si parte de la choreza, ¿no es cierto? El choro de barrio, cuando saca la navaja, bueno, puede salir para adelante o para atrás, ¿no? Y a mí yo sí reconozco que hay algo en la cultura moderna que a mí me preocupa mucho entre los chiquillos, que es como que siento que son como generaciones de gente que está, en buen chileno, cagado de miedo. Muerto de miedo. Pero muerto de miedo, ¿no es cierto? Y lo que necesitamos es un poco más de arrojo y de entender de lo que lo que yo traigo tiene valor. Yo soy el depositario de esa mezcla. Yo la voy a llevar al límite, ¿no es cierto? Con la valentía, bueno, de que si fracaso, fracaso, ¿no? Pero ¿y si no fracaso? Eso es lo que pienso. Muchas gracias, Oscar. Vamos a hacer dos preguntas porque estamos con el tiempo justísimo. Las vamos a unir. Entonces, si dos personas tienen alguna pregunta, ahí hay un micrófono para que levanten la mano. ¿Qué? Ah, sí, allá. Claro, es que este lado tiene menos, así que sería... No, los que puedan. Si es que no hay preguntas también, yo tengo. No. Por favor. Hola. Uy, perdón.
Mi pregunta es para Oscar. Tengo una pregunta un poco más de una experiencia que me ha tocado. ¿Qué pasa cuando estamos frente a un grupo de jóvenes que su única salida de la realidad del mundo de drogas ha sido el deporte y quieren y se les mostró esta oportunidad de que ellos pueden salir por medio del deporte? A esta gente le encanta el básquetbol, pero si uno los ve objetivamente, son cabros que miden 1,50 m. Entonces, como que el éxito, el éxito a largo plazo yo lo veo muy difícil. ¿Y tú crees que es bueno que seguir alimentándolos con este sueño que posiblemente sea frustrado al final, a lo largo de su carrera profesional, o hay que seguir incentivando y al final aperrar y ver lo que salga al final? ¿Ahí? Sí. Usémoslo como caso. A ver, yo creo mucho más en el proceso que en el resultado. ¿Mm? En eso creo yo. En el proceso que en el resultado, ¿no? Em, yo soy un deportista amateur. Soy pésimo para el deporte. Siempre fui. Me habría encantado, ¿ah? Me habría encantado. eh, en algún momento donde yo vivía cuando niño en Inglaterra, era una ciudad de rugby. Me habría encantado ser. Claramente no me da para rugby, digamos, ¿ah? Y fútbol era demasiado torpe. Voleibol tuve un tiempo, era demasiado chico. Boxeo también, soy bueno para los combos, pero no tanto como para que sea en serio. Así que soy un deportista completamente amateur, pero he aprendido con los años, ¿no es cierto?, que la gracia está en el proceso, ¿no es cierto? Entonces, yo ahora practico algunos deportes, digamos, por así decirlo, deportes más extremos, digamos, claramente menos que los expertos, pero he aprendido a que el proceso de superarme, incluso a esta edad, imagínate, ¿no es cierto?, es lo que me da motivación. El hecho de que yo sé que no soy bueno, digamos, ¿no?, pero que logro avanzar más allá de lo que soy. Yo creo que lo que uno tiene que enseñarle a los jóvenes es que independientemente que se metan en un proceso en el cual ese proceso tienen bajas probabilidades de éxito, o sea, por ejemplo, yo tengo en la facultad tengo, no sé, 60 estudiantes al año que quieren ser doctorados de Harvard y de MIT y ser profesores y todo lo demás, y de esos van a ser 5, 10, ¿no es cierto? Pero el proceso conduce a que ellos se vayan descubriendo y después descubren otra manera de expresar lo mismo. No creo que uno deba contarle mentiras ni a los niños ni a los jóvenes, ¿no es cierto? Pero sí debe mostrarles que es el proceso el que importa y que ese proceso tiene significado. Entre otras cosas porque tiene significado para los que lo rodean. De nuevo con esto de cuidado con estas pretensiones de gloria, ¿sí? Así como de ser Alexis Sánchez, digamos, ¿no? Esa promesa de la sociedad actual que la alimenta la publicidad y todo lo demás es un veneno completo. Tiene mucho más importante la victoria que ellos tuvieron sobre el otro equipo del barrio. Y tuvo importancia porque sus vecinos lo vieron, ¿sí? Hay un capítulo de un manga, esto me lo enseñó mi hijo de nuevo, este coreano, japonés, scout, ¿ya? Hay un manga que no ha logrado que yo lo vea entero, pero me está tratando de convencer de que lo vea, ¿ya? Que se llama Attack on Titan, ¿correcto? Y me mostró la imagen clásica esta en que está no sé qué gallo con sus soldados, digamos, y vienen como unos monstruos y los van a matar. Y deciden pelear hasta el final. Y uno de los soldados le dice al comandante, le dice, ¿para qué estamos peleando hasta el final? ¿Para qué estamos peleando hasta el final? Y dice, bueno, porque tenemos que honrar a los que pelearon antes y murieron. Y dijeron, bueno, pero le dice el cabro, el comandante, le dice, bueno, pero, o sea, si vamos a morir, no tiene mucha importancia lo que tú me estás diciendo, ¿correcto? ¿No es cierto? Y el argumento del comandante es que sí tiene importancia. Tiene importancia para los que van a morir juntos, ¿correcto? Tiene importancia morir de esa manera, ¿correcto? Yo creo en eso. Yo creo que lo que te da significado es tu pequeña comunidad o tu pequeña institución, como lo llaman acá,
por pequeña, incluso patética que sea, tiene enorme, enorme, enorme importancia. El sábado pasado yo estuve en un concierto de piano de alguno de mis hijos y mi señora, que tocan piano del método Suzuki, ¿no? Y habíamos el público que éramos básicamente los papás de los estudiantes, ¿no? Y como gran cosa habían viajado desde Talca, ¿no? 2 escuelas Suzuki, una de violín y otra que era como una banda. Y vinieron desde Talca, lejos, ¿no? Además creo que está inundado. Bueno, Talca, ¿no es cierto? Vinieron y se presentaron frente a nosotros. Yo creo que esas 40 personas que estábamos viendo a esa banda y a ese grupo de violines, o sea, objetivamente no tocan muy bien. Eran niños, ¿correcto? Yo creo que ahí, en ese lugar, se está creando algo sagrado. Y yo no necesito mentirle a los niños y decirles que tocan fantástico ni que van a ser el próximo Yehudi Menuhi. Tengo que reconocer que en ese acto hay algo profundamente importante. Y que tiene más significado quizás que si yo escucho en Spotify un concierto de violín de Mozart. Y creo que nosotros tenemos que tratar de educar a las generaciones jóvenes a valorar eso. Y si logramos eso, creo que le vamos a dar una estructura a la sociedad y creo a la política que puede ayudar a arreglar algunos de los problemas, creo yo. ¿Puedo aportar algo al respecto o no? Sí, no, te iba a preguntar algo y también como un rollo que comentaba Óscar, así complementando la pregunta, pero tú algo enunciaste antes, que también como sentido de inmediatez, que está como implícito hoy día muchas veces como en las nuevas generaciones, que lo abordan algunos artículos también, y que uno lo podría plantear como como de, incluso la fama, si uno lo pensara, es como tiene que ser inmediata, si no, el fracaso y la frustración son tremendas en la sociedad. Como... Sí, no, yo a propósito de la respuesta que entregó Óscar, que me parece muy interesante y que aparece en varios de los, como intuición en varios de los artículos, ¿no es cierto? Es decir, que de nuevo volver a la experiencia, ¿no? O sea, en el fondo yo creo que no es aportando como una gran lista de valores o entendiendo a la familia como valor, la escuela como valor, sino que estas experiencias reales que pueden parecer tan banales o irrelevantes, ¿no es cierto? Porque no tienen un gran resultado, ¿no? Un producto, sino que son pura experiencia pura, incluso un poco inútil, uno podría decir, ¿no? O sea, la gratuidad del reconocimiento de otro que te va a ver y te escucha, te aplaude, o de ese padre que te acompaña fielmente a tu o hermano a tu entrenamiento en el club deportivo de la esquina y que tú sabes que ese hermano, que ese padre, que ese amigo son incondicionales. O sea, ahí, por ejemplo, hay experiencia de solidez, ¿no? De algo que yo sé que va a seguir, que con lo que voy a contar en el futuro, que no va a desaparecer. Todo lo demás puede desaparecer, puede cambiar, pero esa incondicionalidad de alguien que está ahí y de ese reconocimiento, no porque haga cosas muy fantásticas, sino porque soy yo nomás, ¿no? O sea, yo creo que esa experiencia es casi, no sé, la única donde es posible como realmente vivir alguna forma de solidez que me sostenga en este mundo incierto, ¿no? Y está hecho de lo cotidiano, de esas experiencias de día a día que significan las comunidades más próximas, más invisibles, ¿no es cierto?, que nunca van a aparecer en Instagram, o sí, pero no están ahí, digamos, ¿no? Entonces, está como quizá un llamado, me sumo a lo que dice Óscar, ¿no es cierto?, o sea, en las oportunidades que tenemos en nuestra experiencia cotidiana de recordar eso, ¿no es cierto?, y no minimizar esas posibilidades de reconocimiento recíproco, ¿no es cierto?, de hacerse cargo incondicionalmente de alguien. Por eso es que creo que es tan dramático
el que las nuevas generaciones no quieran tener hijos, ¿no? O sea, si perdemos la experiencia de ser hijos y de ser padres, digamos, ¿no es cierto? ¿De dónde vamos a aprender a conocer la incondicionalidad, ¿no? Alguna forma de solidez de la existencia. Entonces, creo que efectivamente no vamos a encontrar ni un sustituto de todo eso que se ha desarmado, digamos, en un intento por reconstruir instituciones que no. O sea, creo que sinceramente el único lugar es en una revalorización de esos vínculos personales, de esos espacios de la vida cotidiana, donde soy reconocido y reconozco a otros como experiencia, ¿no? Súper. Hoy muchas gracias. Ya la última Sí, pregunta. una pregunta muy breve y para la profesora Arauz. Usted mencionó en su exposición y también al final de la misma una idea que es la idea de individuación como uno de los pilares de su exposición. De alguna manera, esta idea de individuación uno podría asumirla no como algo dado, este proceso de individuación, sino que más bien como un proceso, una cierta serie de tensiones que llevan a constituir un determinado individuo, que es un poco simondoniana esa idea. En ese sentido, la última parte de su exposición había o refería a la idea de vínculo. Y esa idea de vínculo también puede remitir a la idea de afecto, a las comunidades de afecto. Entonces, de alguna manera, vemos que hay una desaparición de instituciones, pero a la vez hay una afirmación en esta idea de liquidez de la sociedad, de comunidades de afecto que generan pertenencia y que permiten hacer, y esto es una visión personal, que más que nunca el campo de lo político sea más importante y probablemente sea una sociedad hiperpolítica. En ese sentido, ¿qué límites y qué límites éticos y políticos usted le podría asignar a esas comunidades de afecto? Es decir, si la sociedad se estructura a través de esas comunidades de afecto, ¿cuáles serían esas posibilidades y cuáles serían esos límites también? ¿Aló? Bueno, no sé si voy a entender lo mismo que tú por comunidades de afecto. Yo creo que una comunidad de afecto es eficaz, ¿no es cierto?, como ambiente para la individuación, es decir, la constitución en el tiempo de una persona como individuo, ¿no?, como en su particularidad, en su autocomprensión, etcétera, autovaloración en el sentido positivo de la individuación, no de individualización o individualismo, sino que es efectiva en la medida en que es afecto, pero en el sentido profundo del afecto, ¿no? En el sentido, afecto es lo que afecta, ¿no? El ser afectado por, es decir, en la medida en que pasa a ser algo constitutivo, ¿no? Marshall Salins, que es un antropólogo que murió hace poco, norteamericano, dice, el parentesco se define como la mutualidad de ser, es decir, el ser con otro y estoy hecho de otros. Esas son las relaciones de parentesco, ¿no? Y una comunidad de afecto en el sentido constitutivo es una comunidad, digamos así, sin la cual no, como la contracara del individuo es aquello de lo que se distingue el individuo, pero sin lo cual no podría distinguirse como tal. Entonces, el problema es que si entendemos las comunidades de afecto como meras, no sé, como relaciones, digamos, guiadas por la emocionalidad, ¿no es cierto? Porque como de la voluntad, ¿no? O sea, no desde el amor y de la incondicionalidad, sino desde tengo ganas de estar contigo y mañana no, y ahora ya no tengo ganas de estar contigo, no me gustáis más, ¿no? O sabéis que no, ahora ya quiero buscar otra cosa, ¿no? O sea, depende mucho también cómo definamos afecto, pero si ese afecto tiene una base constitutiva, digamos así, creo que es esencial para que se constituya un individuo, para que alguien pueda llegar a ser
un individuo, ¿no? Versus una comunidad, digamos, de afectos volátiles, ¿no es cierto? O muy banales, ¿no? Livianos, que impiden que la persona pueda constituirse, ¿no? Que solo son fuentes de inseguridad, porque no tiene de qué distinguirse. O sea, es como la contracara necesaria de la autoconstitución personal. Entonces yo creo que no es afecto o no afecto, sino cómo estamos entendiendo el afecto y dónde está, cuál es el fundamento de ese afecto. Bueno, les agradezco, estamos ya justo en el tiempo, un poquito pasados de hecho, así que vamos a dejarlo hasta aquí, pero muchísimas gracias a los dos por la presentación. Bueno, nos vamos con hartas reflexiones y espero que cada uno tenga su revista en la casa. Los invitamos a leerla a conciencia en el fondo. Hay hartas reflexiones interesantes, como aparecían acá. Estas son primeras aproximaciones a raíz de lo que nosotros hemos venido discutiendo, pensando, reflexionando a lo largo de la historia de Idea País, que por supuesto hoy día también tienen un asidero dadas las discusiones que estamos teniendo en el debate público y que nos interesan como jóvenes también que queremos aportar en ese debate. Así que muchísimas gracias nuevamente y bueno, ahí pueden también publicarnos para que también podamos esparcir la revista y sus ideas. Vamos a un pequeño regalo. Por supuesto, muchas gracias. Y eso.